Bueno, me dijeron que las están viendo, ¿listo? Sí, señor. Listo, bueno, voy a iniciar. Entonces vamos a, primero que todo les da el tema de hoy es EVA, valor económico agregado, finanzas, análisis financiero, la última sesión. A manera de inducción, podemos ver que el EVA o el valor económico agregado es un método de desempeño económico de una empresa. En pocas palabras, es mirar cómo se está desempeñando la organización financieramente. Buscar invertir los recursos financieros busca invertir los recursos financieros de la empresa, donde generen valor por encima del costo de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que generen valor por encima del costo de capital. El costo de capital es lo que me cuesta a mí el total de activos. Y en esto incluyo los pasivos e incluyo también el patrimonio como un costo para la empresa, porque sabemos que si yo presto un dinero lo debo pagar. Igualmente, cuando los socios invierten en la empresa, eso es un costo para la organización. Entonces, mis inversiones deben estar por encima del costo de lo que prestan los socios más el costo de las deudas o de los préstamos. El EVA mide la riqueza de los accionistas por encima de los costos producidos por las fuentes de financiación. Como lo decía anteriormente, la financiación son los préstamos o las cuentas por pagar y los préstamos de los accionistas. Aquí en el ejemplo del cálculo del costo del EVA, vamos a leer lo que es, aquí es estado de resultados para ir analizando qué vamos a mirar dentro de la explicación. Entonces hay unas ventas de 3.200.000, un costo de ventas de 1.280.000, gastos de administración y ventas de 2.000 millones, activos netos de operación de 2.000 millones, una tasa de impuestos del 35%, activos de 2.000 millones. La estructura de capital dice que es un 40% de los pasivos financieros y un 60% del patrimonio. ¿Cómo determinamos eso? Cuando ya la organización determinó cómo iba a ser su estructura. Entonces, determinó que iba a tener un 40% de los pasivos financieros y un 60% por patrimonio. El estado de resultados de una empresa multinacional, S.A. Entonces muestra lo siguiente. La voy a leer para que luego hallemos la utilidad operativa después de impuestos y el EVA, el valor agregado, valor económico agregado. Entonces, veamos el estado de resultados de la empresa multinacional S.A. Son ventas de 3.200 millones, costo de ventas 1.280, utilidad bruta 1.920 pesos, 1.920 millones, gastos de administración y ventas de 1.000 millones, utilidad operativa de 920 millones, menos los intereses, 160 millones, la utilidad antes de impuestos es 760 millones, y menos los impuestos 266 millones. La utilidad neta va a ser 494 millones. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Para qué mire yo eso? Para hallar la utilidad operativa después de impuestos y el EVA. Entonces miremos acá. Utilidad operativa después de impuestos. Miremosla aquí. 494 millones. Ahora pasamos aquí a este aspecto acá. Entonces, el costo de capital de la empresa multinacional S.A. es el siguiente.
el cual lo vamos lo vamos a hallar de la siguiente manera. Entonces miremos la estructura. Miremos una estructura que ya la habían determinado previamente en el ejercicio, que son los pasivos. Está la columna primera, la segunda columna, tercera, cuarta columna y quinta columna. En la primera columna dice pasivos financieros, que son un 40%. Entonces, ¿por qué están diciendo que un 40%? Como ejercicio para que sea más fácil. En otras palabras, sería de 400 millones. Los pasivos financieros van a ser 400 millones. Y el patrimonio son un 60% que lo hicimos con base en 1.000 millones, entonces serían 600 millones de patrimonio. Para hallar el ponderado de la última columna, con el fin de hallar el costo de capital, entonces tomo pasivos financieros 400 millones por el costo después de impuestos del 13%. Multiplico esas dos cifras y me da el 5.2%. El patrimonio, que son 600 millones, lo multiplico por el 26% del costo después de impuestos, que es el 15.6%. Eso me da un costo de capital del 20.8%. ¿Qué es eso? El costo de capital sería como si a mí alguien me prestara dinero al 1%. Entonces yo dijera, mi costo del préstamo de capital es el 1%. En este caso, como lo estamos manejando dentro de un análisis de un balance, de todo un balance de un año, entonces el total de pasivos financieros fueron 400 millones, les recuerdo, para hacerlo más fácil en la memoria, en la mente. Y el costo de esos impuestos, de esos pasivos, fue el 13%. Multiplico esas dos cifras y me da el 5.2%. El patrimonio son 600 millones, o sea, 600 millones que metieron los socios a la empresa. Eso tiene un costo porque los socios también quieren ganar y quieren ganar mucho más que si fuera un banco el que prestara la plata, porque ellos están corriendo un riesgo. Entonces, ese costo después de impuestos es el 26%, multiplico 600 por el 26% y me da 15.6%, y sumo estas dos cifras, 5.2 por 15.6, eso me va a dar el 20.8%. Ese es el costo de capital, es lo que me cuesta a mí tener dineros prestados y también que los socios aporten, para luego hallar el costo de capital, que es el 20.8%, como les decía. El WODI, ya vamos a la parte de la azulita, donde dice WODI, que es igual a la utilidad operativa por 1 menos T. T es impuestos, entonces el WODI es 920 millones por los impuestos, que el 1 menos el 35%, que son los impuestos, para 920 menos 0.65 da 598. Es la utilidad operativa después de impuestos. Ese es el WODI, o utilidad operativa, llamémoslo así. Ahora, vamos a mirarlo. La primera forma de hallar el WODI es los 920 millones por 1 menos el 35%, que les dije que eran los impuestos, da 598 millones de pesos. Ahora vamos a hallar el EVA. El EVA es igual al WODI, a la utilidad operacional después de impuestos, como lo veíamos allá, que le aplicamos los impuestos, menos los activos por por el costo de capital. Entonces, miremoslos aquí en el último cuadrito. Entonces, el EVA va a ser igual a 182, que va a ser igual al WODI, que es 598, menos los activos, que son 2.000 millones, por el costo de capital, que es el 20.8%. Eso nos va a dar el
182. Nos va a dar un EVA del 182. ¿Qué es importante este EVA, cierto? Como lo veníamos diciendo, nos muestra cómo estamos invirtiendo el dinero, la parte financiera. Y la segunda forma de hallar el EVA es igual a los activos por la rentabilidad de los activos menos el costo de capital. Esa es la segunda forma. Entonces los activos, 2.000 millones por, abro la rentabilidad de los activos que fue el 29.9% menos el costo de capital que es el 20.8%. Todo eso multiplicado me da 182 millones de pesos. En otras palabras, las formas para mejorar el EVA. La primera, ¿cómo mejoro yo la rentabilidad de una organización? Primero que todo, mejoro la rentabilidad operativa de los activos. Eso quiere decir que yo hago que los activos funcionen eficientemente. Dos, invertir en activos que produzcan rentabilidad superior al costo de capital. Entonces, el costo de capital en nuestro un ejemplo, si a mí me prestan un dinero al 1%, lo que deben rentar mis activos dentro de la organización debe ser superior al 1%. Aquí lo estamos viendo como el 20.8%, pero para que les quede claridad, es lo que me cuesta a mí la deuda, tanto de activos que yo haya prestado, que me hayan prestado, o plata de socios. Y tres, incrementar la utilidad operativa después de impuestos sin realizar inversión alguna. ¿Qué es esto? Yo por incrementar la utilidad operacional después de impuestos, pues lógicamente haciendo que los activos funcionen eficientemente y no realicen ninguna inversión. Entonces, así se incrementa el EVA. 4, elimino fondos ociosos. Claro, si yo tengo, digamos, inventarios guardados, tengo mucha gente que se estorban, mucha maquinaria pagada, parada, eso va a hacer que la rentabilidad sea baja, la utilidad, el EVA sea bajo, porque tengo muchos fondos perdiendo dinero. Y 5, eliminar unidades de negocio destructoras de valor, que son, digamos, si yo tengo un área, digamos, de ropa masculina que de pronto no está rentando lo suficiente, entonces esa unidad de negocio, si no está logrando el valor que yo estoy necesitando en el EVA, es bueno que revise, que haga un análisis de los activos, cómo están funcionando efectivamente, eficientemente, o monto un método para que funcionen eficientemente, o si no, debo cerrar esa unidad de negocio. Entonces, eso es lo importante de esta parte del EVA, que nos va a determinar cómo estoy yo invirtiendo eficientemente los dineros dentro de la organización. Inversiones en proyectos generadores de valor. Entonces está el primero, incrementar EVA, porque las inversiones adjuntas o las inversiones propias del negocio o marginales son superiores al costo capital. Entonces, cuando mi EVA, mis inversiones son superiores al costo de capital, el EVA va a ser bueno, ¿cierto? Y ahí se va a demostrar que mis inversiones están generando la rentabilidad por encima de los costos. ¿De los costos de qué? De lo que me vale a mí. Tener pasivos dentro de la organización de, digamos, bancos o préstamos externos, y de tener deudas también con los socios, platas que ellos están colocando, porque entonces eso me va a generar un costo, el costo de los dineros con que yo funciona mi organización. 2, debemos buscar que se dé el crecimiento del EVA de un periodo a otro, porque el EVA puede ser positivo, pero debemos buscar que el EVA siempre esté eh, siendo superior cada vez para que no se estanque la empresa.
3, la rentabilidad del activo de una empresa puede ser superior al costo de capital y eleva disminuyendo en relación con el periodo anterior. Sí. Si yo veo que de un periodo anterior mi EVA está disminuyendo, entonces pasa algo con la rentabilidad de los activos. Algo no está rentando bien, debo mirar muy bien que mis activos sí renten por encima del costo de capital o aumentó el costo de capital. De pronto, más préstamos con bancarios o más préstamos con los socios y eso me va a aumentar el costo de capital. Entonces, yo debo analizar esto dentro de la organización. 4, desde el punto de vista de los objetivos empresariales, es más trascendental enfocarse hacia el incremento de EVA que hacia el incremento de la rentabilidad del periodo. El EVA nos está mostrando, es muy importante porque nos está mostrando cómo está funcionando, si está funcionando eficientemente la organización y estamos logrando riqueza por encima del costo del dinero que tenemos dentro de la organización, de los préstamos y de la plata de los socios. Porque yo puedo tener ganancias, pero de pronto no están por encima de los costos, de la suma de los costos de los préstamos y de las deudas que tenemos con socios. Y 5, la variación del EVA periodo tras periodo son independientes del valor que hayamos fijado para los activos netos de la operación en el momento de adopción del método. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo básicamente debo estar mirando que el EVA esté por encima del costo de los pasivos y el costo con el que yo me estoy financiando. Liberación de fondos ociosos. Tener fondos ociosos, lo cual implica el deterioro de la rentabilidad. Claro, si yo como gerente general, como analista financiero, estoy permitiendo tener, digamos, exceso de personal en labores que el personal se chocan hasta cada que van a hacer una actividad, hay demasiado personal, mucha bulla, esto influye en la baja del rendimiento, maquinarias paradas, inventarios excesivos, ¿cierto? Entonces, eso va a ir en contra del EVA y entonces va a ir en contra, lógicamente, de las utilidades. ¿Qué se entiende por fondos ociosos? El exceso de activos operativos, como lo decía anteriormente, de maquinarias paradas, de inventarios y de cuánto inversión en activos hayan parado dentro de la organización. ¿Y cómo los puedo solucionar? Con un plan de mejoramiento justo a tiempo con los inventarios, un mejoramiento continuo o una capacitación del personal para que sean más eficientes, es la forma de hacer que esos fondos no estén ociosos, poner a funcionar maquinarias que estén paradas, entonces, o si no venderlas, ¿cierto? Entonces, es muy importante que yo como analista financiero, al hacer estos análisis, vaya y le demuestre en terreno de que tenemos inventarios parados, no están rotando lo suficiente. Estamos guardando muchos inventarios, tenemos demasiada gente, no somos eficientes en los procesos de producción, entonces es importante que yo haga un análisis de esto y demuestre que hay activos ociosos o ineficientes. La otra sería eliminación de unidades de estructuras de valor. Destruye valor. Una unidad de negocios destruye valor simplemente cuando estructuralmente produce una rentabilidad sobre los activos netos de operación inferior al costo de capital, como lo veníamos hablando dentro de la sesión. Porque si yo no estoy rentando superior al costo al promedio de lo que me vale tener préstamos con bancos y otras instituciones, más los costos que me cuesta la plata que aportan los socios, si yo no estoy rentando
superior a ese costo de capital, estaría destruyendo valor. Y entonces mi empresa sería ineficiente financieramente. Y yo como analista financiero debo hacer que las rentas sean superior al costo de capital, la rentabilidad sea superior al costo de capital, para que esto se dé con eficiencia dentro de la organización. Bueno, eh, como conclusión tenemos lo siguiente. El EVA es un método de desempeño económico de una empresa. O sea, el EVA muestra cómo se está desempeñando la organización. 2, se debe invertir en activos que produzcan rentabilidad superior al costo de capital. Y 3, eliminar los fondos ociosos o unidades de negocio destructoras de valor. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué les recomendaría yo acá de este análisis que hicimos? Me repasar dentro del tema de estudio cómo se saca el costo de capital. Como lo veía yo antes, como yo les mostré anteriormente, es ver cómo están los préstamos que yo tengo de, de agentes externos y los dineros que tienen los socios dentro de la organización para yo empezar a lograr ese EVA positivo que me demuestra que yo soy siendo eficiente. Bueno, ahora sí, voy a darles ya el espacio para el que tenga alguna pregunta y con gusto estoy acá para lo que quieran comentar o hablar, o si no, para dar por terminada la sesión. Listo. Entonces, doy gracias a los que están acá, a Javier, a Sandra, a Luisa, a J-Mart, y aquí están dos personas más que no logro ver aquí pero agradezco a todos por estar acá. Les recuerdo que estoy a sus órdenes por cualquier medio. Luisa me dice que gracias y siempre contestaré, y me gustaría que le den un repaso a la unidad 4, a esto que les acabo de explicar, especialmente a lo de costo, a cómo hallar el costo de capital. Un abrazo y muchas gracias a todos. Espero que terminen bien los trabajos y siempre a sus órdenes.